activar normalmente al fármaco. Muchas veces lo puede activar, doctora, por ejemplo, en el enalapril, lo puede convertir en enalaprilat Perfecto. en su forma activa. Muy bien. ¿Y otro fármaco que les di? Para que no se lo olviden nunca, porque trae importantes interacciones después. Amilo. Omeprazol, doctora. El omeprazol. Ok, omeprazol nos complica a veces. Doctora, pero sí. ¿El omeprazol no se activa en el canalículo de la célula parietal? Sí, pero él es un profármaco, eso es una cosa. Otra cosa es que él va a inhibir, que lo vamos a avanzar hoy, yo me adelanté, va a inhibir una enzima que es la que activa el clopidogrel. O sea, tiene dos cosas importantes el omeprazol, es inactivo. Fíjate que esa inactivación es interesante, tú has dicho, bien dicho. ¿Quién habló? Mauricio, doctora. Mauricio, ya. Fíjate que has dicho que él se activa en canalículos de células parietales. Tiene que estar ácido. Si ya usas otro fármaco, sea una ranitidina o otro IVP, cuando él pasa por ahí no hay medio ácido, ya no se activa. O sea que a veces cuando damos cada 6 horas, cada 8 horas o combinados 2 o 3 fármacos que bajan la producción de ácido clorhídrico, no tiene sentido dar omeprazol, ¿ya? Y hoy vamos a avanzar un poquito a cómo ellos interactúan en la biotransformación de un segundo fármaco. Bueno, entonces habíamos dicho que biotransformación es un proceso mediante el cual generalmente se inactiva el fármaco. La palabra generalmente me dice que en algunos casos se inactiva. Todo lo que entra en fase 1, ¿se activa o se inactiva? Calladín, mis alumnos no han estudiado nada. No, señora. Se inactiva, doctora, se activa. Se inactiva. Generalmente se inactiva, generalmente. En algunos casos lo acabamos de decir, se activa. Y todo lo que entra en fase 2, exactamente todo, se inactiva. Ahí se inactiva. Cuando ustedes lean que ese fármaco sufre una reacción de fase 2, siempre se va a inactivar. Siempre se va a inactivar, ¿ya? Bueno, cuando yo estoy hablando de fase 1, ¿cómo se llaman las enzimas? El sistema enzimático que va a biotransformar los fármacos. CP450, el citocromo P450, doctora. Ese nunca se lo olviden. ¿Quién se acuerda por qué se llamaba P450? Porque a ese número... P450. Porque esas enzimas hacen la refracción de la luz en 450 Hz. Perfecto, no son 450 enzimas, ya, eso les recomiendo muchísimo. Bien, luego, si yo entro en fase 1, ¿después puedo entrar a fase 2? Sí, doctora. Sí, y siempre van a leer en la literatura, este metabolito es activo, entonces solo hizo fase 1. Este metabolito es inactivo, puede haber hecho fase 1 o fase 2. Otro puede haber hecho fase 1 primero y fase 2 después. Entonces, es muy usual en los fármacos encontrar metabolitos activos, metabolitos inactivos y con diferentes nombres, porque pueden sufrir varios procesos, unos oxidación, otros reducción, ¿de acuerdo? O sea que un mismo fármaco sí me puede dar, metabolito es el producto de degradación por biotransformación, ¿ya? Ese término es bien importante, son metabolitos, entonces dice, este paciente se intoxicó, no sé, con una benzodiazepina, en orina encontramos tal metabolito, o en sangre hay tal metabolito. Puede tener más de 1, 2 o 3, sí. Unos activos, otros inactivos. Unos de semivida más larga, otros de semivida más corta. Bien, esto ya lo hemos avanzado, lo vamos a ir pasando. ¿Expliqué lo que era ciclo enterohepático o no? No, doctora. Ya, pero acá me falta algo. Cuando hablamos de biotransformación, ¿cuál es el principal lugar de biotransformación? El hígado. ¿Es el único? No. No, doctora. No. En el riñón, por ejemplo, hay glucuronoconjugación. En el plasma hay hidrólisis. Las acetilasa y las hidrolasas están en el plasma y ni lo dejan llegar al fármaco hasta el hígado. Por ejemplo, lidocaína, por ejemplo, dopamina, dobuta. Muchas veces ellos son inactivados ya en plasma sin ni siquiera llegar hacia la circulación hepática, sin ni siquiera llegar hacia el hígado.
otros tejidos muy poco. Cuando hablamos de los microsomas hepáticos, vamos a tocar dos conceptos importantes, que ahí me quedé en mi anterior clase, ya me estoy acordando. Uno que era de inducción enzimática, inhibición enzimática y autoinducción. ¿Quién me quiere decir qué es una inducción enzimática? ¿Qué será una inducción enzimática? Doctora, ¿no sería cuando un fármaco es capaz de despertar o activar o inducir la activación de enzimas? Y si administramos un segundo fármaco, este ya no podrá, por ejemplo, si es de administración oral, no podrá sufrir el efecto del primer paso hepático y puede aumentar su biodisponibilidad. Sí, señor, es una inducción. Fármacos que aumentan la síntesis de enzimas hepáticas o las despiertan, no necesariamente siempre síntesis, a veces están dormidas ellas sin trabajo y él viene y las despierta. Si él las despierta, tal cual dice Mauricio, viene un segundo fármaco por ahí y esas enzimas, si las ha despertado, va a ser mayor biotransformación. Ahí hubo un error en inducción. Mayor biotransformación y ya llegar a sangre en menor concentración. ¿Qué fármacos hacen bastante inducción enzimática? Por ejemplo, el fenobarbital. El fenobarbital es un barbitúrico, lo usamos en convulsiones generalmente, un depresor del sistema nervioso. Lo que él tiene es que lo empieza a tomar el paciente y probablemente después haya que aumentar dosis, porque él hace, además de la inducción enzimática, autoinducción, inducción para él mismo. O sea, que yo empiezo a tomar y hace un X efecto, llega a sangre en una determinada concentración. Lo sigo tomando en la misma dosis, en el mismo horario, y lo que va a pasar ahí es que como hubo una inducción enzimática, es biotransformado en mayor cantidad y llega en menor escala a sangre. Al llegar en menor escala a sangre, probablemente ya no cumple el efecto anticonvulsionante y el paciente nos puede presentar un cuadro de convulsión. O sea que ahí hemos repasado inducción enzimática y autoinducción. ¿Qué es autoinducción? Cuando el mismo fármaco despierta las enzimas que lo van a biotransformar a él mismo. ¿Ya? Y la inhibición enzimática exactamente al revés. Estamos hablando de un fármaco que inhibe la síntesis de las enzimas hepáticas o las duerme. O sea que cuando viene un segundo fármaco al pasar por ahí, menos enzimas hepáticas, menos biotransformación y llegará a sangre en mayor concentración activo. Porque recuerden ustedes que la biotransformación, su principal objetivo es preparar al fármaco para ser eliminado. No es el único. Hay un porcentaje de pacientes pequeñitos que no se prepara para ser eliminado, sino más bien se activa, pero ya ustedes conocen eso. Ok. Si yo les pregunto, ¿cuáles son los factores que influyen en la biotransformación? El primero, inducción enzimática. Ya lo hemos aclarado o explicado. La inducción, cuando la hace para el mismo, autoinducción enzimática. ¿Ok? Inhibición enzimática. Otro factor que influye en la biotransformación es la edad. ¿Cuáles son los dos grupos de riesgo que siempre yo voy a tener bastante precaución al momento de administrar un fármaco? ¿Cuáles son y por qué? A ver, me lo va a decir. Los niños. Vamos a hacer interactivo. Me lo va a decir Antonio Johan. Antonio Johan, active su micrófono. ¿Y qué se te ocurre, Antonio? ¿Cuáles son los dos grupos de riesgo donde yo tengo que tener mayor cuidado al administrar un fármaco y por qué? Parece que Johan me dejó ahí su nombre. No tomo lista yo, o sea que no necesitan entrar y irse después. ¿Qué dice Johan Antonio? Caterina Álvarez. Aquí, doctora. Cante, Caterine. ¿Qué te parece? ¿Cuáles serán esos dos grupos poblacionales de riesgo? Serían la niñez, los niños y los de la tercera edad. Sí, señor, niños y tercera edad. ¿Por qué? Los niños generalmente con sistemas enzimáticos más inmaduros. Tercera edad, siempre me gusta decir
Si ellos son inmaduros, tercera edad pasadito de maduros, es un mal término. Pero se entiende, pasadito de maduro significa que ya sus órganos están un poquito más deteriorados. No es pasado de maduro, sino un poquito más deteriorados por el uso. Por ejemplo, si yo voy a comparar una filtración glomerular en un adulto joven y en un adulto mayor, pues probablemente el adulto mayor tendrá menor filtración. Función hepática, las enzimas de cuál de los dos pacientes van a estar más activas, paciente más joven, ¿de acuerdo? Entonces esos dos grupos poblacionales son los que hay que tener mayor precaución siempre, ¿ya? Los niños por sistemas enzimáticos inmaduros, peor un neonatito, un recién nacido, un paciente prematuro, con mayor razón. Mientras que la tercera edad, generalmente las dosis las tenemos que ir mirando con más cautela, porque tengo los sistemas de biotransformación más lentos, de eliminación más lentos, volumen aparente de distribución en cuanto a porcentaje de agua también de ellos está disminuido, ¿no? Por varios motivos. Entonces, son parámetros que sí hay que tomar en cuenta al momento de medicar a un adulto mayor. Bien, entonces, entre los factores que influyen en la biotransformación hemos dicho inducción enzimática, autoinducción enzimática, inhibición enzimática, la edad. Otro factor es el sexo. Mujeres metabolizan menos algunos fármacos, no hay gran diferencia, ya son mínimas la diferencia hombre-mujer, o sea que las vamos a pasar de largo. Pero, por ejemplo, se ha visto que las mujeres metabolizan mucho más al fenobarbital. Sin embargo, no hay una explicación tan lógica, probablemente las hormonas tuviesen ahí algo que ver. Y el otro factor que sí es importante que me influye la biotransformación son los factores genéticos. Factores genéticos, dos conceptos acá importantes. Uno es hipersusceptibilidad y el otro idiosincrasia. ¿Qué es hipersusceptibilidad? Que es muy diferente a idiosincrasia. Fíjense que hipersusceptible es aquel paciente en el que se produce la mayoría de las reacciones adversas. Por ejemplo, si yo le doy ivermectina ahora, porque la ivermectina se ha visto que in vitro inhibe la replicación viral del COVID-19 administrado dentro de la primera fase y probablemente en la segunda fase, en la 2A, ha mostrado efectividad in vitro porque todavía en humanos no hay estudios por X motivo. Ok. Sin embargo, uno lo lee y es un antihelmíntico, ¿ya? Y ese antihelmíntico tiene algo de efectos adversos. Puede dar un poquito de vómito, puede dar diarrea, pudiese haber una sobrecarga hepática, puede dar mareo. Pero con una casuística mínima. ¿De acuerdo? Yo siempre recomiendo con la comida porque como él es liposoluble, cuando yo como una comida importante como es un almuerzo, pues la vesícula me va a dar un poquito de sales biliares para absorber grasas y ahí ella se va a absorber mejor. Por ahí todas las publicidades dicen dele con leche. No, medicamento se toma con agua. Solvente universal de los medicamentos del agua. La leche no deja de ser ácida y ustedes ya saben cómo varía el pH, ¿no? En estómago e intestino. Puede modificar la absorción o la liposolubilidad de un factor. Entonces, ¿qué iba yo a decir? Estaba hablando de qué. Ya, de la ivermectina, que me fui con el COVID, ya les iba a hablar del COVID. Estos pacientes hipersusceptibles son aquellos que van a desarrollar todos los efectos adversos. No es que él lo leyó y dice, ahora me duele la cabeza, tengo náuseas, vómito y diarrea. No. Mientras que los otros pacientes ni se acordaron que tomaron ivermectina, ni se acordaron. Pero al que le ocurre todos los efectos adversos, le llamamos paciente hipersusceptible. Varias pudieran ser las causas ahí, ¿no? Hasta genéticas inclusive, o probablemente un acetilador lento, acetilador rápido. No sabemos exactamente, pero sí pudiese investigarse más de eso. Y el otro grupo de pacientes son pacientes por idiosincrasia, se dice. ¿Qué es una idiosincrasia? Es aquel estado, es un estado en el cual genéticamente ya hay una predisposición en el paciente para desencadenar un efecto adverso. Y ahí entran lo que hoy en día llamamos polimorfismo genético. Ejemplo, le dimos justo tetraciclina a este paciente y nos hizo anemia plástica.
Ujú. Pero resulta que esa anemia plástica es 1 cada 1.000.000 de habitantes y justo le tocó a ese paciente. Entonces eso le llamamos polimorfismo genético. Tiene en sus enzimas una genética determinada que hace que ese metabolito de la tetraciclina, además de inhibir síntesis de proteína en el 30S de la bacteria, que es su mecanismo de acción, lo hiciera en los segmentos 40 y 60 que le corresponden a la síntesis de proteína en el ser humano en médula ósea. Ahí actúa como efecto adverso. Entonces eso es idiosincrasia. Es un fenómeno cualitativamente diferente, le llamamos, que se da a partir de la primera administración, relacionado con características genéticas del paciente. Lo mismo la dipirona. La dipirona, el dioxadol, si yo les pregunto, ¿con qué van a bajar la temperatura a un paciente por vía parenteral? ¿Cuál es la respuesta? ¿Con qué les bajan a ustedes la temperatura? Por vía parenteral, que no sea vía oral. Por vía oral tengo paracetamol, diclofenaco, puedo tomar ibuprofeno, pero ¿y endovenoso qué es lo único que tenemos en Bolivia para baja temperatura? ¿El dioxadol, doctora? Sí, dioxadol le estás haciendo a vago publicidad. Vamos a decir dipirona o metamisol, ¿de acuerdo? Pero dioxadol es una buena marca, ¿qué quieres que te diga? Uno ve las diferencias a veces, ¿no? Cuando administra los fármacos, que hace o no efecto, pero sí una buena marca. Sin embargo, su fármaco es metamisol o dipirona. Metamisol o dipirona. ¿Y quién sabe qué efecto adverso tiene metamisol o dipirona? Y es lo único que tenemos. En otros países hay paracetamol en ampollas, más ha dado algunos problemas de estabilidad y de hepatotoxicidad, pero nosotros solo tenemos dipirona, no hay más. En otros lugares también hay ibuprofeno en ampolla. Mi hospital los usa en neonatología, se los mandan de España muy exclusivos para algunos casos de cierre del ductus arteriovenoso, lo usan, ¿no? En neonato. El problema también es igual que el de la tetraciclina. Hace anemia plástica por idiosincrasia, pero con una casuística baja. Sin embargo, si al paciente le tocó, pues va a ser la anemia plástica. ¿Quedó clarito? ¿Sí? ¿Cuáles son los factores que influyen en biotransformación? Inhibición enzimática, la edad, el sexo y factores genéticos. Dentro de factores genéticos, es importante, hipersusceptibilidad, que es diferente a hipersensibilidad. Hipersensibilidad es alergia, no tiene nada que ver con hipersusceptibilidad. Y finalmente la idiosincrasia. Bien, vamos a pasar de lámina. Con esto creo que ya terminé esa parte. Y este concepto es fundamental. Ciclo enterohepático. A ver, vamos a ir relacionando los conceptos. Entero, ¿qué es entero? Intestino. Hígado. Vamos a ir pensando en este fármaco. Este fármaco va a ser un anticonceptivo de vía oral. No me encanta. No me encantan los anticonceptivos de vía oral, tienen una toxicidad importante. Pregunta, si una mujer en edad fértil va a tomar un anticonceptivo de vía oral, ¿lo va a tomar cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8, cada 12 o una vez al día? Doctora. Una vez al día. Bien. Hay que tomar todos los cuidados, muchachos, ¿eh? Tienen que recibirse primero, de preferencia que tengan su residencia y después piensen en casorearse, que no es tan fácil. Bueno, entonces esta pacientita tomó su anticonceptivo y ustedes me dicen con certeza una vez al día. Y siempre te dice tu médico, tómalo al mismo horario, ponlo al lado de tu cepillo de dientes, que no es una buena práctica porque en el baño siempre hay humedad, o en tu mesita de noche, o donde vos siempre vayas a ese lugar en un determinado horario, ¿no? Tu mesa de desayuno, en fin, para que no te olvides, porque es importante que lo tomes siempre a la misma hora. ¿Y por qué ese fármaco, si no tiene una semivida tan grande, teóricamente, se toma una vez al día? Porque el fármaco viene, acá se absorbe lo liposoluble o lo no liposoluble. Lo liposoluble. ¿Depende de qué? Del pH del medio. Yes, esos son mis alumnos. Muy bien, del pH del medio. ¿Qué puede variar de un día al otro? Claro que sí, con la comida también. Viene al hígado
¿El hígado qué le hace en un primer momento? ¿Qué se llama ese fenómeno? Fenómeno de primer paso. Y si es en el intestino, De primer Intestinal. paso. perfecto. Bien. Primer paso. Ok. ¿No? Por eso a veces entonces ya tomó su anticonceptivo, hace fenómeno de primer paso hepático, se libera sangre y va y hace su efecto, que es bloquear. No sé por qué grito, cuando mi hijo me dice que grito mucho dando clase, y claro, no me doy cuenta, voy a hablar un poco menos porque después me duele la garganta, y ahora a nadie le puede doler la garganta, ¿cierto? Ya, entonces viene el fármaco, primer paso hepático, va a la sangre, va a ir a actuar bloqueando la ovulación. Después que hace su efecto, vuelve al hígado. El hígado lo biotransforma. No es fenómeno de primer paso, ya será segundo, tercero, cuarto, quinta vez que pasa por hígado. Y resulta que el hígado va a... Este fármaco tiene una acción que se llama glucuronoconjugación. ¿Fase 1 o fase 2? Fase 2, doctora. Fase 2. Hace glucuronoconjugación el fármaco cuando ya volvió de sangre. Y el hígado viene y lo guarda en la vesícula, y la vesícula que nos actúa todo el día durante 24 horas, sí, lo elimina, conjugado. ¿Qué característica tiene un fármaco conjugado? Tiene cargas eléctricas, doctora. Es hidrosoluble. Es hidrosoluble. Perfecto, perdió su liposolubilidad. Perdió. Entonces yo estoy largando por segunda vez al intestino, segunda porque antes fue cuando yo lo tomé, un fármaco glucorono conjugado con cargas eléctricas no liposoluble. ¿Qué dice aquí en letras pequeñas? Desconjugación por beta glucuronidasas bacterianas. Ok. Resulta que nuestro hermoso intestino tiene bacterias, ese es su microbioma, y cuando viene este anticonceptivo con toda su carga eléctrica y conjugado, esta bacteria lo desconjugan. Si lo desconjugan, le sacan toda la capa eléctrica. ¿Y cómo queda si le sacó su capa eléctrica? ¿Liposoluble se absorbe o no se absorbe? Se absorbe. Me gusta que tengan lógica siempre, aunque yo avance lento, no importa. Fíjense la lógica, uno lo razona y no se le olvida. Y sigue teniéndose mi vida. Entonces pregunta el millón. Fármaco que sufre ciclo entero hepático. Su semivida es más larga. Más larga. Más Larga puede ser. Acitromicina, que la usamos ahora en COVID, no por ser antiinfeccioso, sino porque es antiinflamatorio, también es antiviral y también se ha visto que evita la adhesión de los leucocitos al endotelio para que no se dispare la cadena de inflamación. Tiene 3 efectos, por eso usamos. Acitromicina la uso una vez al día, cada 2 días, cada 3 días, ¿cada cuánto? Según lo que han escuchado. cada 12 horas. Una vez al día por 3 días. Ya, una vez al día, cada 24 horas. Ojo, panza vacía, porque ella se absorbe solo el 50% de su 50%, queda en 25, muy baja dosis. Y la eritromicina, ¿alguien ha usado alguna vez? Es alternativa en pacientes alérgicos a penicilina. ¿Cada cuántas horas vamos a dar una eritromicina? Se aplazaron. Igual que amoxicilina. Cada 6 o 8, todavía no hemos avanzado. Siempre que te den eritro, debería ser cada 6, máximo cada 8 horas, 3 al día. Pero resulta que la acitromicina es del mismo grupo y es una por día. Y si un día me olvidé, después la engancho porque ella queda todavía, tiene un fenómeno de distribución tricompartimental y se nos acumula un poco. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que ¿cuál es la diferencia? Los dos son macrólidos. Tienen similar espectro, no idéntico. Resulta que la eritro se elimina y
erytromicina sufre ciclo enterohepático. Entonces, cuando ella se está yendo, vuelve y se reabsorbe, igual que el anticonceptivo oral. Vamos a pensar, ¿qué pasa en esta paciente? Sexo femenino, estudiante de medicina, tercer año, toma su anticonceptivo, perfecto, se absorbe, hace todo su ciclo enterohepático. Pero esta paciente hizo una infección urinaria que es muy usual en mujeres. Entonces hace la infección urinaria. ¿Y qué antibiótico le damos a esa infección urinaria? A ver, elíjame alguno. ¿Cipro, doctora? Ya. La Cipro es lo que estamos usando en primera elección y no deberíamos, porque es una de casi las últimas elecciones, especialmente para pielonefritis, cuando no es una cistitis, sino es de vía alta. Deberíamos empezar con una amoxi, o un amoxiclavulánico, o una nitrofurantoína, o una cionalidis, antes que una Cipro. Pero hoy vas a la farmacia, tenemos una resistencia a la Cipro que da susto. Pero esta paciente, volviendo a mi paciente, tomó activo, ok, y tomó su ciprofloxacina. Hagamos de cuenta que era la y no hay quien lo desconjugue. Y como tiene carga eléctrica, está conjugada, se elimina y ya no se reabsorbe. Entonces ya perdió su efecto y hay probabilidad de un embarazo. Siempre es fundamental, todo paciente que toma anticonceptivo de la vía oral, como sufre ciclo enterohepático, siempre deberá consultar al médico. ¿Con qué otro fármaco pudiese tomar o no tomarlo? O un fenómeno de diarrea, por ejemplo. Ya está en la vesícula biliar y acá tengo mis sales biliares, están llenas de colesterol. ¿Para qué va a servir el colesterol? Para que cuando yo coma grasa, esta vesícula me echa su contenido, emulsiona las grasas y cuando emulsiona la grasa, luego ella se vuelve su liposolubilidad y se vuelve a reabsorber. Y yo tengo un ciclo de colesterol que voy reabsorbiendo y reabsorbiendo. ¿Qué pudieran ustedes hacer para que no se reabsorba ese colesterol? De forma natural y alimentaria. ¿Qué puedo hacer para que este colesterol que ha sido eliminado acá para emulsionar las grasas del intestino ya no pierda, quiero que no se vuelva liposoluble, quiero que mantenga la hidrosolubilidad? No consumir mucha. Eso es lo ideal, pues, ¿no? Pero está difícil a veces en algunos pacientes. Le damos fibra, La fibra se lo agarra al colesterol y se lo lleva. Es no en elevadísimo porcentaje de decir, wow, 100% se lo va a llevar, no. Pero sí nos ayuda. Y fíjense que una dieta saludable tiene que ser rica en fibra. Las fibras las hay solubles y las hay insolubles. ¿Qué es una fibra soluble? La que yo voy a colocar, y si coloco agua, absorbe y aumenta su masa. Fibra soluble. La fibra no va a llegar nunca a sangre, queda solo en intestino, aumenta el volumen de las heces, favorece el peristaltismo. Y la otra fibra insoluble es la que, aunque yo la deje remojando en agua, nunca va a absorber agua. Por ejemplo, si me comí una mandarina y el ollejo lo dejo en agua, el ollejo de la mandarina, ¿saben lo que es el ollejo? Sí, doctora. Ollejo, qué cosa. Lo que es, ¿saben lo que es? Ya. No es la cáscara, ¿no? Es lo que envuelve a la pulpa. Esa membrana que envuelve a la pulpa, ya. Esa membrana, si yo la dejo remojando en agua, ¿se hincha o no se hincha? No se hincha. No se hincha. Nunca se va a hinchar, ni aunque la deje 10 años. Es fibra insoluble. Así como entra, así va a ir, dice, no va a llegar a sangre, aunque yo me coma la mandarina entera o la naranja entera con esa caparazón. ¿Queda claro?
Esa es la diferencia entre fibra soluble y fibra insoluble. Las dos son necesarias, sí. La fibra más la soluble, no la insoluble. La soluble es la que se va a llevar gran parte de, cerrando el tema, va a tener semivida más larga. Todo fármaco que sufre enterohepático habrá que revisar para volver a reabsorberse. ¿Qué mecanismo interviene por si hay interacción con algún fármaco, como ser los antibióticos? Tuvimos una paciente que hacía tratamiento de TB porque tenía tuberculosis, ¿no? Gente de bajo recurso. Y de pronto lo primero que cuidas en estos pacientes es que no se embaracen, ¿no? Si son mujeres. Y esta paciente tomaba anticonceptivos orales. Toma anticonceptivos orales y ¿qué va a pasar con los anticonceptivos orales y sus fármacos de TB? Los fármacos de TB se dan cada 12, cada 24. ¿Nunca han visto un tratamiento de TB? Cada 24, doctora. Sí, todos los días a la misma hora y el domingo descansa. Como la idea es que vaya al centro de salud y ahí le den para que el personal de salud asegure que el paciente está tomando la medicación, porque es un problema el abandono. El paciente empieza a sentirse mejor y ya no quiere porque ya empieza a tener otras cosas, ya le duelen los músculos, las articulaciones, tiene vómito porque son hepatotóxicos, entonces quiere abandonarlo. Por lo tanto, nuestro programa DOTS te dice tratamiento directamente observado en el servicio, donde el personal mira que tome el paciente la medicación. Entonces, esta paciente toma sus anticonceptivos orales y tomándolos se embaraza. ¿Por qué? Porque la mayoría de los fármacos que son antibacterianos se eliminan por el intestino, muchos son hepatotóxicos, entonces van vía biliar hacia el intestino, van barriendo la microbioma o la flora de intestino, y cuando venía el pobre anticonceptivo de vía oral a querer desconjugarse para volver a ser absorbido, ya no encontraba las enzimas, entonces la paciente se embaraza. Qué complicado. ¿Qué hacemos con esta paciente? Cortamos el embarazo, seguimos dando los antituberculosos, no le damos, ¿qué harían? A ver, le vamos a preguntar qué haría al doctor, todas mujeres, mis alumnas, Wilber Cuico González. ¿Dónde está Wilber? Doctor Wilber Cuico González, ¿qué hacemos con tu paciente? Estaba en tratamiento de TB, todavía en fase 1, ni siquiera hemos llegado a la fase 2, se embaraza tomando anticonceptivos orales. ¿Cuál va a ser la conducta? Viene al consultorio y te dice, doctor, estoy embarazada y estoy en tratamiento de TB. ¿Qué hace Wilber? Tal vez puedo cortar el tratamiento de TB. Ya, yo voy a ir refutando, yo voy a ser abogado del diablo. Se va a morir tu paciente y se va a morir su bebé, no en 2 ni en 3 días, ¿no? Pero sí va a haber un deterioro y vamos a acabar perdiendo a la mamá. Otra opción. A ver, Vania Calleja, ¿qué hacemos? Ya Wilber nos dio una opción y la refuté. Valeria Rocha, ¿qué hacemos? Siempre se preserva la vida de la mamá, doctora. O sea, ya. O sea que tú estás de acuerdo en no seguir el embarazo. O es decisión del paciente en todo caso. Eso me gustó más. Tuvimos una junta, yo trabajaba con muchos centros de salud haciendo capacitación en fármaco, les hablo de hace tiempo de estos, hacíamos un trabajo comunitario ad honorem con todos los médicos de los centros de salud y hacíamos unas capacitaciones y unas discusiones de casos bellísimas los sábados en la tarde. Entonces, esto se lleva a cabo. ¿Y qué se decide? Tiene razón Valeria, preservamos la vida de mamá siempre, tenía como 6, 7, 8 hijitos ya. Sin embargo, no podemos hacer un aborto terapéutico en ese caso y se deja que la mamá decida. Eso fue lo que se hizo, ¿no? Fue lo más ético que decidimos entre todos. Entonces la mamá decide y les dimos su tiempo con el esposo y mamá siempre pues preserva la vida de su hijo, ¿no?
y ellos decidieron continuar el tratamiento de TB. Se saca un fármaco que es el que más embriotóxico puede ser, y se continúa el tratamiento. Se llegó a término con el embarazo y el bebé nació perfectamente normal. Pero ¿qué opción había ahí? La opción era que fármacos que no se deben dar en embarazo, ¿de acuerdo? Sin embargo, ahí la decisión fue materna. Cuando la vida de mamá corre mucho peligro, aún generalmente se hacen abortos terapéuticos, pero no era este caso, no era el caso. Entonces, fíjense ustedes que por una interacción, ella tomaba el anticonceptivo de vía oral y la interacción con sus fármacos de TB hizo que no sea efectivo. Entonces, ¿qué método ustedes recomiendan a una paciente que ya toma anticonceptivo y que tiene que tomar antibióticos? Porque la infección urinaria es ahora, no mañana, ni pasado, ni el otro mes. A ver, Weimar, ¿qué hacemos con tu paciente? Toma anticonceptivo, hace infección urinaria y tú sabes que puede bajarle la efectividad del anticonceptivo y ya está tomando el día 14 o 15 o 16 de anticonceptivo. ¿Qué hace? Sería retirar los anticonceptivos, ¿no? No, señor, se Y me va a acabar total, el tiempo y me van a dar 2 minutos y vuelvo. sería, Nunca lo corten el anticonceptivo, pero Sí, ya doctora. somos 55. En la segunda parte siempre somos menos, ¿no? ¿O es que recién van entrando? Yo me puse a atender un paciente. Doctora, yo tengo un caso similar a lo que estaba contando hace rato. A ver. Por ejemplo, yo tenía una amiga en el colegio que le dio Helicobacter pylori y ella se enfermó, estuvo durante 6 meses con tratamiento y tiene que continuar, hasta ahorita sigue, pero cuando estábamos en la promoción, o sea, ella usaba igual métodos anticonceptivos y se embarazó. Y ella decía que las tabletas estaban pasadas. Ya. Sí, Entonces, fíjate que eso, incluso los ginecólogos a veces no lo manejan el tema. Y es solo farmacología. Pero lo más probable, porque ¿te acuerdas que usamos en Helicobacter pylori para tratar un Helicobacter en una gastritis? Que nunca han tenido gastritis, los estudiantes de medicina, que ni comen o comen mal, comen lo que sea, toman café, se trasnochan, son los peores. ¿Omeprazol? El omeprazol es el más noble en pacientes jóvenes. Se toma metronidazol, que es antibacteriano y sufre un poco de ciclo enterohepático. Y se usa eritromicina, antes usábamos tetraciclina, peor todavía, amoxicilina, se usa y combinados todos, amoxi con claritro, con metro, complicado. No cualquier paciente resiste un tratamiento de Helicobacter. A mí me gusta mejorar su comida, su intestino, y cuando esté bien recién hacerlo, porque ya está dolorido y a eso le tiras una bomba de antibiótico, es muy difícil que lo resista y te lo va a abandonar y tiene que hacerlo, le guste o no, 14 días, ¿no? Lo ideal. Bueno, criaturas, ya somos 64, éramos 80. Vamos a ir a donde nos hemos quedado. Vamos a ir compartiendo la pantalla. Aquí, compartir, ¿ok? Tengo tantas barras aquí que me molestan, pero ustedes no las ven. Ya. ¿Quedó claro el ciclo enterohepático? ¿Qué hablar? Doctora, para una pregunta. En el ciclo enterohepático, las pacientes que, bueno, si llega, no sé si influye mucho, pero las personas que se hicieron colicectomía. Buena pregunta, yo siempre lo pensé.
¿Qué diferencia hay entre quien tiene vesícula y quien no la tiene? La vesícula funciona cuando yo comí un alimento un tanto graso y estimula la liberación de CCK, colecitoquinina, y eso hace que la vesícula se apriete y fluya, ¿no? Entonces me emulsiona mis grasas, una belleza. Me comí un chanchito con grasa, mi vesícula seguro va a funcionar y va a emulsionar mi grasa y ni me di cuenta y lo metabolicé, lo absorbí. Mientras que el que tiene cálculo se empieza a mover la vesícula y obstruyó el calculito, le viene su cólico. Se la sacaron la vesícula. ¿Y ahora qué va a hacer? La vesícula era solo un receptáculo o reservorio. Era todo lo que hacía. Y ahora no está. Y ella, lo ideal era guardar ahí todo la bilis para que cuando sea necesario, de acuerdo a mis alimentos o a la hora del día, ella libere. ¿Y ahora qué diferencia hay? Que el hígado la va a largar directamente al intestino cuando la forma, no tiene horario. No es que yo como mi chanchito y él va a empezar a secretar sales biliares para emulsionar mi grasa. Esa es la diferencia. O sea que la bilis es la misma, solo que si no hay vesícula, los tiempos de liberación son diferentes. ¿Me dejo entender? El efecto del ciclo enterohepático es el mismo, no cambia. Lo que cambia es que yo no voy a tener la bilis en el momento justo, por eso todo paciente colecistectomizado generalmente debería cambiar un poquito hábitos de dieta, disminuir las comidas grasas porque no va a estar probablemente en su momento las sales biliares para emulsionar. Y hay pacientes que se quejan que despiertan a veces con sabor a bilis y con mucha bilis en estómago, y es porque el hígado va haciendo y la va alargando al intestino y a veces tiene una retrodifusión un poco, ¿no? Según hábitos, hernia y hiato y aquello. Entonces esa es la diferencia, pero que van a haber sales biliares sí, y las sales biliares se van a reabsorber luego también, o sea que el ciclo enteropático no cambia. ¿Quedó mejor? Sí, doctora, y una pregunta más, va a disculpar. ¿Y las personas que son alcohólicas y por algún motivo se les diagnosticó cirrosis y tienen ya problema del hígado, esas personas, qué sé yo, de un sexo femenino que tiene TB y aparte que está en gestación, ¿influye harto la medicación? Me la pones complicada, ¿en qué sentido? Bueno, tu paciente es la complicada, no yo. El hígado, fíjate que es nuestro depurador y la cirrosis es la alcohólica y la no alcohólica. La no alcohólica generalmente está relacionada con comida o con medicamentos. Y la alcohólica, que es una cirrosis, pues va a ser un endurecimiento del hígado y él lo que hacía es tu máquina de bioquímica que va a biotransformar. Y si ella está en cirrosis, ella no funciona y el paciente se intoxica fácilmente. O sea que es complicado. No entendí bien tu pregunta, pero tengo una paciente con una cirrosis alcohólica. Todo se va a complicar, sí, porque yo como y lo que yo como va al hígado primero. No es que llega a mi sangre. Ahorita estaba tomando una sopita deliciosa, un caldo, que para esta época y estando en casa, mi doñita es fantástica en hacerlo. Y lo tomo, ¿y a dónde va primero? ¿Me guste o no me guste? Al hígado. Y el hígado procesa y recién manda sangre todo, no es que lo que yo tomo va a sangre directo, no, vía vena porta al hígado primero. Y ahí empiezan los procesos de biotransformación. Si es un medicamento, mayor, y si no hay quien biotransforme, sus niveles plasmáticos se van a elevar. Bilirrubina, o sea, es complicado, porque está tocado, dañado uno de los principales órganos de excreción. Porque biotransformar es excreción, claro que es excreción, porque él prepara el fármaco para ser eliminado, es una vía de excreción. Pues esperará su turno en el órgano que va a ser eliminado, sea la saliva, sea la orina, sea las heces, el que vos quieras. Pero él prepara el fármaco para ser eliminado, y si no hay las enzimas para prepararlo, él sigue activo, entonces fácilmente estos pacientes se intoxican. Si ella hace una infección por un gram positivo, por ejemplo, le daré un fármaco como la penicilina sódica porque no se biotransforma y no tengo riesgo de que el paciente se me intoxique, pero no se me va a ocurrir nunca darle una citromicina que tiene un intenso metabolismo hepático.
y que sufre ciclo enterohepático porque voy a tener concentraciones muy altas. ¿Ya? Y si es para un gran negativo, daré un aminoglucósido que no se biotransforma en el hígado. Llega activo, se va activo. ¿Quién lo saca? El riñón, igual que la penicilina. Esos dos fármacos siempre, acuérdenselo, en pacientes con insuficiencia hepática. Hablamos de cirrosis, es lo mismo, insuficiencia hepática. ¿De acuerdo? ¿Quedó mejor? ¿Quién preguntó? ¿Quién preguntó? Tatiana, doctora. Tatiana, bien Tatiana, ya. Ahora vamos, una pizarra, ¿dónde? Por ahí yo la otra vez pillé una pizarra. Rehacer, formato, borrador, dibujar. Esta será la pizarra. Vamos a dibujar, pero no es una pizarra. En un texto, ahí y en el texto yo quiero dibujar. Vamos a ver si logro hacer lo que yo quiero. Ok. Ya. Me inventé mi pizarra, ¿la vieron? Sí, doctora. Ingeniosa. Vamos a dibujar. Mi pizarra desapareció. Pucha, necesitaba las dos cosas, pues, una, pero no sé. Puede poner, doctora, una hoja en blanco, igual se puede. Una hoja en blanco, ¿y dónde hay una hoja en blanco aquí? Puede ingresar a Word desde la plataforma mientras lo explica si gusta, doctora. En un Word, pero ¿y en el Word cómo voy a meterme mi dibujo? Yo quiero dibujar. La otra vez teníamos una pizarra. Ya la perdí. Ratón, seleccionar. ¿Qué va a seleccionar aquí? En su mismo PowerPoint, doctora. ¿Ah? En su mismo PowerPoint poner una hoja blanca. Ah, verdad. Ya, tenés razón. Voy a salir de... Muy bien. Dejo de compartir. Voy a ir a mi PowerPoint y voy a insertar una nueva diapositiva y que tenga sin fondo, formato de fondo. Pucha, encima son azules y no me deja cambiarle de color, qué barbaridad. Sin relleno, un relleno sólido y que sea de color blanco, pero que tenga en diseño bueno, vamos a ver si ahí andamos mejor. Compartimos la pantalla. ¿Quién dijo que no podíamos? Muy bien. La que me ayudó, muy bien. Ya. Vamos a ver si podemos hacer todo. Voy a intentar dibujar bonito, no es mi fuerte y ustedes lo saben, me tienen paciencia. Bueno, voy a empezar dibujando un riñón. El riñón, ¿quién trae la sangre hacia el riñón? La arteria renal. Arteriola, ay, no voy a poner nada. Arteriola aferente. Arteriola aferente se capilariza, se forman los capilares para formar glomérulos y de ahí sale la sangre por arteriola eferente, ¿cierto? Se van a imaginar bonito mis dibujos, por favor. Acá yo tengo que está en contacto una membrana. ¿Cómo se llama esa membrana? Cápsula de Bowman. Cápsula de Bowman. Pregunta del millón. Por aquí voy a cambiar de color. Viene un pedacito de ácido úrico. No, una glucosa. Llegó hacia glomérulo. Pregunta el millón. ¿La glucosa pasa o no pasa? Sí, doctora, se puede pasar. Puede pasar. ¿Y por qué pasa? Porque su peso molecular es pequeño, puede pasar. No es tan pequeño. ¿Por qué pasa? Tiene un mecanismo de transporte. Difusión simple, por difusión simple. O sea que de aquí para acá va a pasar y todo lo que pase a través de esa membrana le vamos a llamar filtración glomerular. Ya estoy aprendiendo, tengo mala caligrafía. Filtración glomerular.
O sea que para que una sustancia se filtre, tiene que tener bajo peso molecular o tiene que ser liposoluble. ¿Qué característica tiene este glomérulo? Tiene las células pegadas entre ellas. Más si hay una glomerulonefritis, ¡pum!, abre, y yo, ¿qué es lo primero que voy a pillar en la orina? Proteínas, que no debiera. Siempre proteínas de muy bajo peso molecular en poquita cantidad. Pero a este paciente le hice nomás los estudios porque los ojitos se hincharon, testículos en varoncitos se hinchan, y es porque está perdiendo proteína por el riñón. Empezamos a mirar y es una glomerulonefritis probablemente o un síndrome nefrótico. ¿Ok? O sea que mi primer mecanismo de eliminación va a ser la filtración. Pregunta, ¿qué se llama? Esta glucosa que se filtró, se filtra el 100%. Miren lo que les digo. ¿La pillo yo en mi orina? No, doctora. En estado normal, No, no, doctora. doctora. Se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, 100%. Bien, me gusta. O sea que de aquí para acá yo voy a tener otro mecanismo que voy a ir desde la orina le vamos a llamar a túbulo renal porque todavía no está la orina tan formada. Y resulta que esta arteriola eferente se capilariza y vuelve a tener contacto con toda la nefrona a modo de guante, ¿se acuerdan cuando estudiaban en fisiología? Y a ese fenómeno le vamos a llamar, y esta era filtración, y ahora esta glucosa vuelve el 100% a circulación sistémica pasando por intersticio, le vamos a llamar reabsorción tubular. Generalmente ocurre en túbulo contorneado proximal. Hay un lugar, se lo divide en segmentos S1, S2, S3, no tiene tanta importancia. Uno para sustancias ácidas y otro para sustancias básicas también, ¿de acuerdo? Entonces, hasta acá yo tengo que la filtración es eliminación. Pero si el fármaco se filtra como la glucosa, que no es un fármaco, ¿se va a poder reabsorber? Sí, y volvió a sangre reabsorbida. Yo en orina no debería encontrar glucosa. ¿Cuál es el umbral de la glucosa? ¿Ah? 180. 180. Pero no les hice la pregunta yo. ¿Ah? Y si les preguntaba otra cosa, siempre acostúmbrense a escuchar primero, especialmente cuando tienen el internado. Ahí nomás los agarran rápidamente por no escuchar la pregunta. Pero esa es la respuesta. El umbral de glucosa en sangre para que yo lo encuentre en orina. Se satura con 180 miligramos de cilitro y ya empieza a partir de ahí, con ese valor de glucosa, a encontrarse glucosita en orina. Reabsorción tubular, muy bien. Y resulta que tengo otro, no estoy hablando de fármacos, fíjense, estoy hablando de sustancias que el organismo elimina. Este pobre verde es mi ácido úrico. Intenté hacer un cuadrado, pero está difícil. Y el ácido úrico es grandote. Viene acá y no lo dejan pasar. Pregunta del millón. No se filtra. ¿Será que yo el ácido úrico lo elimino por mi orina o no lo elimino? Se elimina, doctora. Se elimina. Entonces, ¿qué vía va a usar para Puede poder ser eliminar? secreción desde el capilar peritubular hacia la luz del tubo. Sí, voy a volver a mi color azul. Pero ¿por qué no me deja esto cambiar? Cuando quiere, ya. Entonces, este de color verde, lo vamos a hacer verde, para no confundir. Estoy jugando, creo, con esta pizarra. Ya. De aquí para acá, este fármaco, este desecho metabolito, que es mi ácido úrico, que no se pudo eliminar, resulta que hay otro mecanismo que va a usar transportadores selectivos saturables, uno para sustancias ácidas y uno para sustancias básicas, que se llama secreción tubular. Pregunta, ¿qué sustancias se van a secretar? Se van a secretar sustancias ácidas o básicas, cada una tendrá su vía de alto peso molecular que no se pueden filtrar. O sea que hasta aquí, ¿cuántos mecanismos de función renal tengo? ¿Cuál era el primero? Filtración glomerular. ¿Es eliminación? Sí. ¿Cuál es el segundo mecanismo? Reabsorción tubular. ¿Será eliminación? Una sustancia que se filtra, un fármaco que se filtra, No, luego se reabsorbe. ¿Será eliminación?
No, doctora. No, porque está volviendo a circulación No, sistémica, ahora no está está volviendo a eliminando. sangre. O sea que este no es eliminación. Fármaco que se filtra y se reabsorbe, la porción que se reabsorbe no se elimina, vuelve a sangre. Mientras que la secreción tubular sí es eliminación y se realiza para sustancias ácidas o básicas, usa transportadores, es selectivo y es saturante. Entonces, ¿qué puedo yo decir acá? Que eliminación va a ser igual a filtración glomerular más secreción tubular. Todo lo que todo lo que sufre filtración glomerular menos la reabsorción tubular, esa va a ser la fracción que se elimina. Fracción que se elimina. Perfecto. Eso es bien importante, ¿de acuerdo? Bien, entonces, si yo les digo, ¿cuál es el principal órgano de eliminación? ¿Cuál es la respuesta? El riñón. ¿Por qué el riñón? Porque el 90% de los fármacos se nos elimina por vía renal. Y si yo le pregunto, ¿cuáles son las funciones de eliminación renal? Es la filtración glomerular y es la secreción tubular. Pregunto, si yo les digo que el fármaco se filtra y una parte se reabsorbe, vamos a dar el caso de un paciente que se tomó todas las aspirinetas del abuelo, un niño, se intoxicó accidentalmente por dañino, y yo les digo que la aspirina se filtra y una parte se reabsorbe y va volviendo a circulación sistémica, donde el niño puede tener más dosis y el riñón cuando la quiere sacar se reabsorbe. Y de pronto la pregunta es, ¿para que se reabsorba? ¿Qué característica tiene que tener un fármaco para volver a pasar una membrana doble lipídica? Ser liposoluble. Ser liposoluble. Vamos a ver ahora qué pensamos. Este pacientito se nos intoxicó con ácido acetil salicílico. Este ácido acetil salicílico es un ácido débil, nunca puede ser fuerte, es un ácido débil y sufre reabsorción tubular. Reabsorción tubular en la nefrona, una parte, no el 100%. Entonces hace que nuestro pacientito, es que no le engancho una, hace que nuestro pacientito no, bueno, ya lo borré, hace que nuestro pacientito no lo pueda eliminar satisfactoriamente las teclas de esta computadora hacen lo que quieren. Ya, está en inglés, pero ya. Cuando ya se tiene que ir, no se va. Pregunta, tienen 2 minutos para pensar. Nuestro niño se intoxicó con ácido acetil salicílico, sufre reabsorción tubular. ¿Qué puedo hacer yo para que no se reabsorba? Pensando que lo que se reabsorbe es lo liposoluble. Aspirina es un fármaco ácido. ¿Qué hago? A ver, yo sé a quién le voy a preguntar. Los que tengan la respuesta calladito. Ramiro Párraga. ¿Qué dice Ramiro? ¿Qué hacemos? Ya me fui de aquí. Ya. ¿Qué hacemos, Ramiro? Nuestro paciente se intoxicó con aspirina. Aspirina es un fármaco ácido, gran parte sufre reabsorción tubular. ¿Cómo podemos hacer para que ya no recircule tanto la aspirina? ¿Qué se te ocurre? Ramiro. ¿Qué hacemos? Estás en la emergencia, la mamá dice, lo encontré que se tomó todo el frasco del abuelo de su aspirina de 100, que era antiagregante plaquetario. Hay que hacer varias cosas, ¿no? Un lavado gástrico si es reciente, hay que hacer qué, sabiendo yo que la aspirina sufre reabsorción tubular y ella es un ácido. Y solo se va a reabsorber lo que pueda pasar por la doble membrana lipídica. ¿Qué me dice, Ramiro? ¿Qué pudieras hacer? Romina tiene abierto su micrófono. Ayúdanos, Romina, ¿qué hace? Parece la clase de los fantasmas, mi clase, ¿eh? Daniela Molina, ayúdame.
Bueno, ¿quién quiere hablar? Levante la mano. Doctora. Levante la mano, no la boca. A ver, quiero ver todos los que levantan la mano. Ya, Mauricio, ¿quién más? Quiero ver todos los que levanten la mano. Ya los activé a todos. ¿Nadie más levanta la mano? No veo ni una manito más. ¿No hay más manos? Ah, aquí tengo. Jorge Carlos Morales, ayúdame. ¿Cómo estás? Ya, la idea es no llegar ahí, ¿no? La idea es no llegar. Pero acá fíjate, el fármaco se filtró. 5 levantaron la mano, me levanto. Prado, Mirko, a ver, ayúdame, Mirko. ¿Qué Doctora, más se bueno, te ocurre? La diálisis no está mal, pero no va a ser mi primera línea. sería, bueno, desde mi punto de vista, aumentar lo que es la secreción urinaria, en este caso la secreción de la orina para haber una mayor eliminación del fármaco. Pero no se secreta la aspirina. Solo se filtra y una parte se reabsorbe y vuelve a sangre. O sea que secreción no sufre. A ver quién más que levantó la mano, ya lo saqué de aquí. Aquí está. Jorge Carlos Morales, ayúdame, Jorge. Ah, ya te pregunté, qué horror. Ya. ¿Quién sigue? A los 5 lo quiero escuchar. ¿Sigue Aníbal? ¿Aníbal ya le pregunté? No. Aníbal Alejandro Barriento. Doctora, tratar de que se secrete o se filtre más sustancia alcalina para así ya no se pueda reabsorber tanto lo ácido. Pero ella es ácida, no es alcalina. A ver, el último concursante, Mauricio, cante. Doctora, ¿se puede trabajar en el pH del líquido que está en la luz tubular? Volverlo más alcalino para que así el fármaco esté en su forma más no ionizada, o diré ionizada y no liposoluble, y así se puede excretar. Eso, por Perfecto. ejemplo, he leído que administran, creo, bicarbonato de sodio más. Sí, señor. Acuérdense del concepto que nunca le dije que se olviden. Si él va a reabsorberse, le dije, va a pasar membrana liposoluble. Solo esa fracción se va a reabsorber. Si ella es ácido y yo le doy una orina alcalina porque le dimos bicarbonato, ácido y medio alcalino se ioniza y se va y no logra reabsorberse. Eso se hace, perfecto. A veces es exactamente lo contrario y el fármaco es alcalino. Si el fármaco es alcalino, acidificamos la orina con vitamina C, con ácido ascórbico. ¿Quedó mejor? Hello. Sí, doctor. Ya. Sí, doctora. Bueno, voy a pasar ya muy Doctora, rápido. aquí hay una intoxicación en una página de supuestamente de pediatría y dice que se le puede dar carbón activado, bicarbonato sódico con potasio administrado por intravenosa. Ya, fíjate que hay que buscar por qué cada cosa. Cuando estudiemos ácido acetil salicílico, vamos a... Espérenme un segundo. Doctor Horacio. Escúchame, Horacio, un favor inmenso. Estoy dando clase, me faltan 15 minutingos. Te llamo, porfi. Sí, no es urgente, ¿verdad? Ya, listo, un abrazo. Ya, listo, Horacio. Bye. Perdón, ya. Ya me fui del tema, ¿se dan cuenta? Porque el teléfono molesta. Yo te decía, ya vamos a estudiar intoxicación por salicilato, todo lo que hace, es bastante lo que hace, estimulación del centro respiratorio, ya vamos a ver si es acidosis, alcalosis en primera línea, qué es lo que ocurre. Y si vos te fijas que has buscado rápidamente qué hago, siempre tienes que saber por qué lo haces. Si te pone bicarbonato, carbón activado siempre es lo primero y se hace en lavado gástrico porque el carbón tiene superficie de absorción y ahí va a ir absorbiendo partículas, ¿de acuerdo? Si pasaron muchas horas de la intoxicación y ya se absorbió, no va a tener mucho sentido. O sea que tienes que saber por qué dar carbón activado, en cuántas horas dar, en qué concentración dar y colocar una sondita nasogástrica. Luego el bicarbonato, ¿por qué? Porque él es ácido, en medio alcalino se ioniza y se va a eliminar y no se reabsorbe.
¿Y por qué el potasio? Ya me lo buscarás por qué. ¿De acuerdo? Siempre acostúmbrense a buscarle la vuelta. ¿Qué es lo que yo tengo acá? Yo tengo un riñón que está reabsorbiendo. Cambio el pH, ionizo lleno de cargas y eso va a poder eliminarse. ¿Quedó mejor? Sí, doctora. Gracias. Está muy bien tu respuesta, pero mi mensaje es, tengo que saber por qué. Todo lo que ocurre tengo que saber por qué. ¿De acuerdo? Ya. Bien, ahora sí voy a correr para terminar esto y que hagamos sistema nervioso autónomo ya el primer tema, la otra clase, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de vías de eliminación, la renal es la más importante. Filtración glomerular y secreción tubular. Reabsorción tubular, ¿es eliminación? No, porque el fármaco nos vuelve a circulación sistémica. ¿Habrá otras vías de eliminación? Sí. ¿Cuál es la vía más importante? El riñón, pero hay otras sí. Por ejemplo, una excreción por vía pulmonar. Es la vía más rápida de todas, la vía pulmonar. Ya acá la eliminación ocurre por difusión simple. ¿Qué significa? Que solo va a eliminarse gases que sean liposolubles. ¿De acuerdo a qué? Presión parcial de los. Pongo una mascarilla con alotano, el mayor presión afuera que adentro, el fármaco ingresa. Saco la mascarilla, hay mayor presión parcial del alotano dentro del paciente, entonces el fármaco va hacia el exterior. Es la forma en que ya nosotros vamos a ir sacando el fármaco de circulación sistémica. ¿De acuerdo? La vía pulmonar solo va a excretar sustancias volátiles y gases, únicamente. ¿El alcohol, por ejemplo, se elimina vía pulmonar? Claro que sí, y va a depender de sus presiones parciales y de su índice de solubilidad, que no vamos a entrar mucho en química, que es el índice de Oswald, ¿ya? Otra vía de eliminación es la vía del colon. ¿Será que el colon elimina? ¿Elimina o no elimina? Sí, las veces que tomamos un fármaco y las heces salen de colores, ¿verdad? Entonces, ¿es una vía de eliminación? Sí. Probablemente la vía más lenta. Para que esta vía ocurra, ¿de dónde vienen las sustancias? Pueden venir de la saliva, puede ser vía vesícula biliar, le llamamos vesical o colónica también, ¿no? Porque el hígado biotransforma, vesícula guarda y la vesícula va a echar su contenido a la segunda porción del duodeno, carúncula mayor. Entonces, es una vía lenta, pero será para sustancias que se biotransformen. O cuando hablo del fenómeno del primer paso intestinal, también va a ser su vía de eliminación. Por ejemplo, simeticona se da para los gases, esos bebitos que se distienden cuando les dan leche que no es materna generalmente, le ponen una gotita de simeticona y junta todas las burbujas pequeñas, forma una grande y expulsa los gases el niño. Y es un fármaco que generalmente no llega a circulación sistémica, no llega a sangre, entra por intestino, se va por intestino. Acción local sobre una mucosa, en este caso sobre intestino, ¿verdad? ¿Por qué digo generalmente? Porque intestino debería estar pegada a su célula y a veces abre un poquito de espacio que se llama hiperpermeabilidad de intestino, que es muy frecuente. Y eso hace que lo que no debiera pasar a veces ingrese, ¿ya? Eso lo vamos a tocar en otro momento. Bueno, entonces ya sabemos eliminación renal, la más importante porque casi todos los fármacos se eliminan por allí, la pulmonar con sus características, la colónica es probablemente la más lenta. ¿Y la leche materna será excreción o no será excreción? Sí, doctora, debe ser. ¿Para la mamá o no? Sí, doctora. Si la Sí, mamá la toma madre sí. un antibiótico, también se excreta por leche materna. Para la mamá es excreción y para el bebé es absorción, ¿no? Pero bueno, la leche materna, la excreción mamaria sí es una vía de excreción y ahí hay que tomar en cuenta, ¿quién se va a eliminar mejor? Excreción. Si la leche es ligeramente ácida, la sustancia ácida o las alcalinas, ¿cuáles se van a eliminar mejor por leche materna? Aunque no son Gracias. ácida en un medio ácido, ioniza y no se elimina, es al revés. Porque es eliminación, fíjense. Para él eliminar, ¿a quién va a eliminar? Lo que va a eliminar mejor va a ser lo que esté ionizado. Ionizado. ¿Queda mejor? Excreción es lo que es. ¿Quién se va a ir por aquí? Lo que está ionizado, lo otro se vuelve a reabsorber. O sea que lo que tiene pH opuestos a la leche materna.
¿ya? Sin embargo, casi todo se elimina por leche materna, gracias a Dios no en elevadísimas concentraciones, o sea que a veces es no más conveniente dar una medicación a la mamá, pero sí puede tener efectos en el lactante, sí, con todo derecho, porque la leche materna es una vía de eliminación de fármacos. La urea, alcohol, eso se elimina fácilmente, todo lo que tiene mayor liposolubilidad siempre se nos va a eliminar mejor. ¿Qué otras vías hay? La secreción salival. ¿Es una vía de eliminación? Sí. Si alguien ha tomado hierro alguna vez, uno siente la saliva con sabor a hierro, como haberse chupado un clavo, tal cual. ¿Por qué? Porque el hierro se elimina por la saliva. Sin embargo, son pocos los fármacos que van a usar esta vía. Las lágrimas también es una vía de eliminación muy bajita, muy pocos fármacos. La rifampicina que usamos en tratamientos de TB, ella da lágrimas de color roja, que el paciente se asusta porque no puede llorar sangre. No es tan rojo como sangre, pero bueno, depende de la hidratación del paciente también. Líquido seminal también es vía de eliminación, puede salir de color rojizo también y asustar al paciente, ¿de acuerdo? O sea que esas son vías menores de eliminación. La piel es una vía de eliminación para sustancias que son liposolubles, ¿ya? La piel también es una vía de eliminación, mas no va a ser tan importante como es el riñón, como es el colon, como es la vía mamaria. ¿Está clarito? Bien, entonces, principales vías de excreción, el riñón, el pulmón y el colon. El colon a través de la saliva, algo que yo tragué y que se fue por ahí, o algo que vino vía biliar. Son dos cosas diferentes. Y vía secundaria de excreción es el sudor o la transpiración, las secreciones, las lágrimas, la leche materna. Preguntas hasta ahí, con eso termino farmacocinética. A ver mi programa. Después de farmacocinética, reacciones adversas, falta intoxicaciones, tipo de reacciones adversas, contraindicaciones, y con eso termino. Okay. ¿Preguntas hasta ahí? Vamos a hacer 10 minutitos la otra clase de reacciones adversas. Todo lo que es